Hola jóvenes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una sesión más de química con su profesor Cristian Ames, aquí en Ames Studio. Hoy día nos toca ver un tema muy importante y recurrente en el examen de admisión, es el tema de materia. Pero empecemos hablando acerca de la química, de qué se trata esta ciencia. Miren, sabemos que la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que experimenta, ¿no? También se va a encargar de estudiar, también se va a encargar de estudiar eh, la energía que también participa durante estos procesos. Muy bien. Ahora sí, entremos entonces al tema de materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una propiedad llamada masa. Sumado a esto, sabemos que la materia pues se caracteriza por también tener volumen. Mira, a nivel macroscópico, aparentemente la materia es continua. Sin embargo, a nivel nanoscópico, la materia, jóvenes, la materia, ¿qué cosa es? Discontinua. ¿Por qué se considera que la materia a nivel nanoscópico es discontinua? Porque esta materia se subdivide. La materia es un conglomerado de partículas, es un conglomerado de partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones. Entonces, que quede claro de que a nivel nanoscópico se reconoce que la materia, ¿qué cosa es? Discontinua, ¿ya? La materia es discontinua porque la materia es un conglomerado de partículas, ya sean átomos, moléculas, iones. Acá podemos observar, mira, a nivel nanoscópico, este grafito está conformado por átomos de carbono. Veamos la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos grupos generales. ¿Cuáles son esos dos grupos generales? La materia se clasifica en sustancias y mezclas. ¿De acuerdo? La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Estas sustancias, también llamadas simplemente sustancias puras, estas sustancias a su vez pueden ser elementales o compuestas, mientras que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Ya? Así funciona esto. Si hablamos de las sustancias, mira, estas sustancias pueden ser sustancias simples, que son los elementos, o sustancias compuestas, que son obviamente los compuestos. ¿De acuerdo? Veamos entonces el estudio de los elementos. A ver, estudiemos a los elementos. Mira, un elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos. Ahí tenemos pues elementos como el cobre, el sodio, el oxígeno, el cloro. Pero una observación importante es que hay elementos que están formados por átomos y hay elementos que están formados por moléculas. Por ejemplo, el ozono es una sustancia simple, es una sustancia elemental, ya que es oxígeno puro, pero sus unidades discretas son moléculas. En este caso, cada molécula de oxígeno está formada por tres átomos, ¿no? Cada molécula de oxígeno está formada por tres átomos de oxígeno. Cada molécula de oxígeno gaseoso, el O2, el componente principal del aire, esa moleculita es diatómica, ¿no? Porque está formada por dos átomos. Ahí está. Acá también tengo otro elemento que es el cloro y también sería, pues, estaría formada por moléculas. Su unidad estructural sería una molécula. Si lees el enunciado y dice molécula de cloro, se refiere al cloro 2. En cambio, el cobre, el sodio, mira, ellos son monoatómicos, ¿no? Están formados por un átomo. Así es. Entonces, los elementos pueden ser conformados por átomos, como el cobre, el sodio, pero también pueden ser elementos conformados por moléculas, como el cloro, el oxígeno, el O2, ¿no? El ozono, como el bromo 2, como el yodo 2,
¿no? Como el hidrógeno 2, como el nitrógeno 2, que son moléculas diatómicas. Ahora, estos elementos tienen una propiedad llamada alotropía. ¿Y la alotropía a qué se refiere? Mira, la alotropía hace referencia a una propiedad que poseen determinados elementos. ¿Y de qué se trata esta alotropía? Mira, existen elementos como el carbono, como el oxígeno, como el azufre, los cuales existen en diferentes formas tridimensionales, es decir, sus arreglos atómicos son diferentes. Es acá dice, propiedad que poseen determinados elementos químicos, son las distintas formas de organización que de los átomos de un elemento. Por ejemplo, el oxígeno existe como O2, pero también existe como O3. Entonces el oxígeno es una sustancia que tiene alotropía. El carbono, mira, el carbono tiene 3 alótropos. ¿Cuáles son los 3 alótropos del carbono? El grafito, el diamante, el fullereno, aunque hay más, ¿no? El carbono también tiene, además del grafito, diamante, fullereno, también tiene pues los nanotubos, las nanoespumas. Todos ellos son alótropos de quién? Del carbono. Te puedes dar cuenta que la disposición espacial es diferente. Mira, acá tiene una disposición tetraédrica. Acá su disposición espacial es esférica. Y acá es hexagonal y plana. Esta es la estructura espacial del grafito. Este es el diamante, este es el fullereno. Muy bien. Ahora, una característica importante que rescatar es que los alótropos deben presentarse en el mismo estado físico. Pasamos a los compuestos. Miren, los compuestos ya son sustancias que están formadas por 2 o más átomos, ¿no? De elementos diferentes, unidos químicamente en proporciones definidas. Todo compuesto, como su proporción es definida, su composición es definida, todos los compuestos se pueden representar a través de fórmulas. ¿De acuerdo? Los compuestos tienen fórmula. Mira, los compuestos tienen composición definida y por ello tienen fórmula. Ahora, hay 2 tipos de compuestos. Están los compuestos iónicos, que están formados por una red de iones, y los compuestos moleculares, cuyas unidades discretas son las moléculas. Allá, entonces mira, este es un compuesto porque está formado por elementos diferentes, ¿no? Solo que este es un compuesto covalente o un compuesto molecular, ya que sus unidades son las moléculas. En cambio, acá yo tengo un compuesto, claro, tengo iones de elementos diferentes, pero este es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas, obviamente están formados por una red de iones. Entonces, los compuestos pueden ser iónicos o moleculares. Siguiendo con la clasificación de la materia, hemos señalado que la materia, además de sustancias, se puede clasificar en mezclas. Estas mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Las mezclas homogéneas también reciben el nombre de ¿qué? Muy bien, a las mezclas homogéneas también se les llama soluciones. Así es. Ellas tienen una distribución uniforme de las partículas y eso significa que van a formar una sola fase. Por eso que las mezclas homogéneas, no debes olvidar que ellas son monofásicas. ¿Ya? Son mezclas que tienen una sola fase. Ahora, pero esa mezcla puede darse entre elementos. Mira, a través de esta vista nanoscópica que reconozco ahí. Ahí tengo una vista nanoscópica y ahí puedo ver que tengo una mezcla de elementos, ¿no? Tengo un elemento con otro elemento. Acá tengo la mezcla de ¿quién? De un compuesto con otro compuesto. Y acá tengo la mezcla de un compuesto con un elemento. ¿Cómo me doy cuenta? Miren cómo me doy cuenta aquí que estoy hablando de una mezcla de 2 elementos. Fácil, profe. Acá me doy cuenta simplemente porque de pronto se me ocurre que este de aquí me representa un elemento y este átomo me representa otro elemento. Son diferentes, ¿no? Entonces ya las estructuras, las representaciones nanoscópicas son de diferentes tamaños. Entonces se está refiriendo a que hay elementos o sustancias diferentes, por eso ya es una mezcla.
Ah, bacán. ¿Pero por qué elemento y elemento? Ah, porque cada bolita o esferita me estaría representando a un átomo de un elemento. Y obviamente si tienen diferente tamaño serían elementos diferentes, ¿no? Mira, acá yo tengo un compuesto. Mira, ahí tengo un compuesto y acá tengo otro compuesto, ¿no? Ah, entonces, como no todos son iguales, esto sería una mezcla, ¿no? Pero estoy mezclando un compuesto con otro compuesto. De hecho, que esto es un compuesto porque la bolita negra es igual, es diferente, perdón, a la plomita, ¿no? Entonces, como son de diferentes tamaños y colores, ya esta representación nanoscópica me estaría haciendo referencia a un compuesto, es decir, están formados por elementos diferentes. Pero esta molécula es diferente a esta molécula. Si las moléculas son diferentes, ¿de qué estamos hablando? De mezclas, ¿ya? Pero estas mezclas homogéneas también pueden darse entre quién? También pueden darse entre un compuesto. Ahí, por ejemplo, tengo un compuesto y ese compuesto se está uniendo con un elemento. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se le llama mezclas homogéneas. Bueno, primero son mezclas porque las unidades estructurales son diferentes, ¿no? Sus unidades estructurales son diferentes. Primer detalle. Segundo detalle, ¿por qué se dice que son mezclas homogéneas? Porque si tú te das cuenta, la distribución es uniforme, es decir, se han distribuido en todo, ¿no? Están entreverados de manera uniforme. No están separados unas de otras, simplemente todos están entreveradas, ¿no? Eso significa que la distribución ha sido uniforme y por lo tanto se ha generado una sola fase. A eso se le llama mezcla de qué tipo? Homogénea, ¿ya? Muy bien. En cambio, mira, si nosotros dejamos de ver una mezcla homogénea, ahora yo puedo ver aquí, mira, una mezcla heterogénea. ¿Cómo me doy cuenta que se trata de una mezcla heterogénea? Ah, fácil, profe, yo veo varias fases. Sí, pues justamente una mezcla heterogénea se caracteriza porque la distribución ahora, ¿qué sucede con la distribución? Es no uniforme de las partículas. Presenta dos o más fases físicamente diferenciadas y pueden ser suspensiones o coloides. Por ejemplo, la sangre vista en un microscopio, puedo ver yo sus diferentes fases, ¿no? Sus componentes entre leucocitos, glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Entonces yo veo varias fases. Ah, esto es una mezcla heterogénea. La bebida gaseosa, yo veo aquí moléculas de gas, ¿no? Que están separadas. Mira, acá nos podemos dar cuenta que hay unas moléculas que están separadas de otras, ¿no? Estas moleculitas están separadas de ellas. Ah, entonces eso significa que hay varias fases. A esta forma de expresarlo se dice vista nanoscópica, ¿no? Clásica preguntas de examen de admisión de la Universidad Agraria. Tienes esta forma de representación, ¿ya? Entonces ellos son mezclas heterogéneas. Chévere. Bacán. Pasamos a los estados de agregación de la materia. La materia tiene 4 estados de agregación: el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. A ver, veamos las características de cada uno de ellos. Mira, en el caso del el estado sólido, todas las unidades o las partículas que conforman un sólido, todos están ordenados, ¿no? Formando una estructura cristalina, ordenadita, simétrica. En cambio, en el caso de los gases, sus moléculas están dispersas, ¿no? En los líquidos también no hay un orden, ya que estos dos se consideran fluidos. Ahora, si hablamos de sus características, hay que reconocer que las fuerzas de atracción y la fuerza intermolecular de repulsión, en el caso de un estado sólido, ¿quién predomina? ¿Qué tipo de fuerza creen ustedes que predomina en el estado sólido? La fuerza que predomina es la fuerza de atracción. Eso genera un estado compacto, ¿no? Un estado compacto con una forma y volumen definido. Esta vez el estado sólido tiene una forma y un volumen definido. A diferencia, en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es la que predomina,
generando que los gases siempre tienden a expandirse, ¿no? Por esa razón es que los gases, mira, tienen su forma y volumen variable. Su forma depende del recipiente que lo contiene y el volumen se puede expandir, ¿no? Los gases se difunden hasta llenar el espacio disponible. Entonces su volumen puede cambiar. En cambio, los líquidos, mira, se va a cumplir que su fuerza de atracción y repulsión son aproximadamente iguales. En el caso de un sólido, ¿qué tipo de movimiento presenta? Vibratorio, ¿no? Los sólidos vibran. Los líquidos, ¿qué hacen? Un desplazamiento lento por diferencia de presión. O sea, fluyen. En el caso de los gases, hay un desplazamiento rápido y caótico. Entonces, si te preguntaran de los de los 4 estados de agregación, que se cumple por lo menos en los 3 primeros. En los 3 primeros se cumple esta relación de sus fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Volumen, forma definido para los sólidos. Los líquidos ya saben que su volumen es constante. Los líquidos son incompresibles, pero su forma es variable. La forma de un líquido depende del recipiente que lo contiene. Y para el estado gaseoso hemos reconocido que también su forma es variable y su volumen también es variable. A ver, si reconocemos quién es más denso. Mira, normalmente los sólidos, en general los sólidos son de mayor densidad, mientras que los gases son los de menor densidad. Allá, profe, entonces las sustancias sólidas en general tienen mayor densidad que una sustancia líquida. Así es. Los sólidos en general tienen mayor densidad, son más densos. ¿Está bien? En cambio, los gases sí, bueno, son ligeros, tienen menor densidad, son menos densos. Con la observación que solo para el caso del agua, ¿qué es lo que se cumple? Que el hielo, obviamente el agua sólida, el hielo, él sería un caso donde ese hielo, ¿qué sucede? El hielo es menos denso que el agua líquida, por si acaso, por eso que el hielo flota, pero eso es una excepción. ¿Ya? Pero en general, ¿qué va a suceder? En general, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que los sólidos tienen alta densidad, mientras que los gases tienen baja densidad. ¿Ya? Muy bien. A ver, la materia experimenta cambios, cambios químicos, cambios físicos. Cuando quemamos papel, la materia estaría experimentando un cambio químico. Cuando se oxida un clavo es un cambio químico. Cuando se quema la gasolina es un cambio químico. Cuando se negrea la palta, ¿no? Se oxida, eso es un cambio químico. O cuando se oscurece, pues, tu manzana, ¿no? Después de un mordiscón, también hay un proceso de oxidación, o sea, también sería un cambio también de tipo químico. ¿Está bien? Ahí hablaríamos de un cambio químico. Así es, cambios químicos. Pero, los cambios, la materia no solamente hace cambios químicos, la materia también hace cambios físicos. Ah, pero los cambios físicos, ¿cómo se reconocen? Porque ellos son reversibles y además un cambio físico no altera la identidad de la sustancia. Por ejemplo, cuando tú haces hervir agua, el agua simplemente pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? O si estiras un resorte o dejas caer una piedra o rompes un vidrio o trituras una tiza, no cambia la composición de la sustancia, pero sí va a cambiar su apariencia, su tamaño o incluso hasta su estado físico. Esos son los cambios físicos. Mira, por ejemplo, acá tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Cómo se llama cuando, bueno, todos estos de aquí, todos estos nombrecitos corresponden a procesos físicos o cambios físicos? ¿Ya? Todos esos procesos señalados son cambios físicos. Ah, qué bacán, profe. Entonces, todos estos procesos son cambios físicos. Sí. En cambio, si quemamos papel, ya eso es un cambio químico, ¿no? Si cicatriza tu herida, eso es un cambio químico. El ciclo de Krebs, cambio químico. La fosforilación oxidativa, químico. La fotosíntesis, químico.
Así es. En cambio, si pateamos una pelota, eso es físico, ¿no? Si fluye los electrones para crear corriente eléctrica, eso es físico. La reflexión de la luz en un espejo, eso es físico. Los cambios de estado de agregación, esos son puros cambios físicos. Así es. ¿Cómo se llama cuando pasa de estado sólido a estado líquido? El proceso se llama fusión. Y cuando el líquido lo convierte en hielo o sólido, ese proceso se llama solidificación. ¿De acuerdo? A ver, ¿y cómo se llama de estado líquido a gas? Ese proceso se llama gasificación. ¿Ya? De estado líquido a gas se llama gasificación. Y el cambio de estado gaseoso a líquido, ese proceso se llama licuación. De gas a líquido se llama licuación. De gas a líquido se llama licuación. ¿De acuerdo? Condensación es un término que se utiliza cuando pasa de vapor a líquido. Cuando tú dices, cuando dices vapor de agua, ese vapor de agua al condensarse, el vapor de agua al condensarse, ¿en qué se vuelve a convertir? En líquido. Ahí está. El vapor de agua se vuelve a convertir en líquido. Chévere. Entonces, condensación es cuando pasa de vapor a líquido. Ahora, el estado sólido, como el hielo seco, como la naftalina, ¿se pueden convertir directamente en estado gaseoso? Sí. ¿Cómo se llama ese proceso? Sublimación. Cuando pasa de estado sólido a estado gaseoso, ese proceso se llama sublimación. ¿De acuerdo? Y el caso inverso, el proceso inverso de gas a sólido, eso recibe el nombre de sublimación inversa. Ya está. Entonces la materia tiene cambios físicos, cambios químicos, ¿ya? También tiene cambios nucleares, eso ya son procesos a nivel del núcleo. Pasamos ahora a las propiedades de la materia. Mira, la materia tiene propiedades generales y también tiene propiedades particulares. Estas propiedades también se pueden clasificar como propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿A quién se le considera propiedades extensivas? Aquellas que dependen de la cantidad de materia. En cambio, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, si hablamos del peso, ¿el peso de un cuerpo depende de la cantidad de materia? Sí, porque a mayor cantidad de materia, mayor será su peso, ¿sí o no? Ah, entonces el peso es una propiedad extensiva. Claro que sí. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de materia. A mayor cantidad de materia, mayor es el peso. Entonces, moraleja, todas las propiedades que sí dependen de la cantidad de materia se le llama propiedades extensivas. ¿Ya? Extensivas. En cambio, las propiedades que no dependen de la cantidad de materia se les llama propiedades intensivas. Como por ejemplo el punto de ebullición del agua. Así tú tengas 2 litros de agua o 5 litros de agua, 2 litros o 5 litros de agua igual hierve a 100 grados Celsius, ¿no? O sea, el punto de ebullición no depende de la cantidad de materia. Tanto los 2 litros de agua como los 5 litros de agua, ambos van a hervir a 100 grados Celsius, ¿sí o no? Entonces ahí no cambiaría pues la propiedad. Esas propiedades que son independientes de la cantidad de materia se le llama propiedades intensivas. Intensivas. Ahora, finalmente, otra forma de señalar las propiedades de la materia es hablar de propiedades físicas y hablar de propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se evidencian sin alterar la estructura de la sustancia. A diferencia de una propiedad química, se va a evidenciar alterando la estructura de la materia. Por ejemplo, yo cómo compruebo la inflamabilidad de la gasolina. Yo cómo compruebo que la gasolina es inflamable. Quemándola, profe, no hay otra forma. Y si se quema, va a producir calor, ¿no?
va a generar una reacción exotérmica. Entonces ahí esa gasolina se va a transformar. Así es. Entonces una propiedad química se va a evidenciar a través de una reacción química, a través de una transformación de la materia. Correcto. Una propiedad química se evidencia a través de la reacción química, a través de la transformación de la sustancia. En cambio, una propiedad física es aquella que se evidencia sin necesidad de hacer reaccionar o que se altere la identidad de la sustancia. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una propiedad física y una propiedad química. Uy, propiedad física, mira, ahí lo tienes, ¿no? Este es el color, el punto de fusión del hielo, el punto de ebullición del agua, la densidad, la solubilidad, el tamaño, ¿no? El peso, las dimensiones de un cuerpo, todos ellos son propiedades físicas. En cambio, las propiedades químicas, por ejemplo, si decimos, ¿no? Oye, el ácido muriático es corrosivo. El ácido muriático es corrosivo, te puede quemar la piel. Eso es una propiedad química. En cambio decimos, por ejemplo, decimos, el agua se encuentra en estado líquido. A temperatura ambiente, el agua se encuentra en estado líquido. Eso es una propiedad física. Si decimos que el agua tiene un pH igual a 7, no es ni ácido ni base, es neutra. Eso sería una propiedad química. Si decimos que el sodio es un metal sólido, si decimos que se encuentra en estado sólido, su estado físico es una propiedad física. Si decimos que el sodio explota al hacer contacto con el agua, eso es una propiedad química. O sea que ese sodio es altamente reactivo. Ya eso viene siendo una propiedad química. Muy bien, entonces ahí tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas. No se olvide que las propiedades químicas son aquellas que se evidencian a través de la transformación de la materia. ¿Ya? Las físicas se evidencian sin alterar la estructura de la sustancia. Por otro lado, mira, cabe señalar que las propiedades químicas, todas las propiedades químicas siempre serán solo intensivas. Las propiedades químicas siempre serán solo intensivas. Es decir, las propiedades químicas no dependen de la cantidad de materia, siempre serán propiedades intensivas. En cambio, las propiedades físicas, ellas sí pueden ser extensivas, o sea, sí pueden depender de la cantidad de materia, pero también hay propiedades físicas que son intensivas, ¿ya? Como el punto de ebullición del agua. Muy bien. En química, pues, se hace muchas mediciones de concentraciones, ¿no? Para determinar presión, volumen, temperatura, para poder determinar densidad, peso específico, etc. Entonces, medir equivale pues a determinar las dimensiones, ¿no? Una magnitud se considera magnitud a todo aquello que se puede medir con respecto a un sistema de referencia, ¿no? A una unidad de referencia. Ahí tenemos el Sistema Internacional de Unidades, con las 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Que son la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y la corriente eléctrica. ¿Ya? Las unidades sí son importantes. La temperatura en el sistema internacional se habla en Kelvin. El tiempo en el sistema internacional se expresa en segundos. La masa en kilogramos y así, respectivamente. ¿Está bien? Entonces, mis queridos alumnos, miren, reforzando, repasando la estructura de la materia, vemos que a través de una vista macroscópica, la materia parece continua. Sin embargo, a través de una visión nanoscópica, reconocemos que la materia, ¿qué cosa es? Discontinua, porque está formado por un conglomerado de partículas, ya sean átomos, moléculas, iones. Ahí está este conejito, mira,
Hacemos una vista nanoscópica y estará formado pues, por moléculas, por iones, ¿no? Por átomos. Ustedes saben que los átomos son las unidades mínimas representativas de un elemento químico. Las moléculas son las unidades discretas de las sustancias moleculares, como el agua, como el cloro, etcétera. Y los iones, pues, son especies con carga, ¿no? Consecuencia de una pérdida o ganancia de electrones, y que unidos forman, pues, por ejemplo, los famosos compuestos iónicos, como el cloruro de sodio. Y ahí vemos la clasificación, ¿no? Esta mirada nanoscópica es clásica en examen de admisión. Esta mirada nanoscópica es clásica en examen de admisión. En los simulacros, en las evaluaciones, en los ejercicios, esta es clásica. Esta es una mirada nanoscópica. Ya sabemos que la materia se clasifica en sustancias y mezclas, ¿no? Esto sería mirada de quién? De elementos. Los elementos ya sabemos que es la forma más simple como existe la materia, ¿no? Los elementos son un sistema también, ¿no? Un elemento es una sustancia formada únicamente por un solo tipo de átomos. Tienes el oxígeno, el cobre, el sodio, el cloro, la molécula del ozono. Ya sabemos que hay elementos formados por átomos, pero también hay elementos formados por moléculas. Y habíamos reconocido que los elementos tienen pues la alotropía. Ahí está el oxígeno, el carbono, el azufre. Existe el azufre rómbico, monoclínico, el fósforo, fósforo blanco y fósforo rojo. Dicho sea de paso, el fósforo blanco es el tóxico, ¿ya? Es el peligroso que te puede generar quemaduras en la piel. Y los compuestos, habíamos señalado que hay compuestos moleculares, pero también hay compuestos iónicos. Y como los compuestos tienen composición definida, ellos tienen fórmula. Ahí están las mezclas homogéneas. Ahí tenemos una lista de mezclas homogéneas. El aire, por ejemplo, ¿no? El gas natural. El aire es una mezcla homogénea de nitrógeno, oxígeno principalmente, ¿no? El gas natural, mezcla de metano, de etano, propano. Su fase gaseosa, pues no igual que el aire. El agua salada, agua con sal. El alcohol de 96 grados, ahí está, 96% de alcohol y 4% de agua. El alcohol yodado. El agua potable. Profesor, si me preguntaran cuál es la fórmula del agua potable, no tiene fórmula porque el agua potable no es una sustancia pura. Los que tienen fórmula son los compuestos, las sustancias puras. Si te dijeran cuál es la fórmula del agua potable, no tiene, porque el agua potable es una mezcla. Pero si me pidieran la fórmula del agua destilada, ahí sí. El agua destilada es H2O. En cambio, el agua potable es una mezcla y las mezclas no tienen fórmula. No te olvides de eso. El agua oxigenada, mira, otro ejemplo de mezcla homogénea. La gasolina, formado por heptano, octano. El agua oxigenada, formado por agua y peróxido de hidrógeno. El vinagre, ¿no? Ácido acético disuelto en agua. El bronce, una mezcla homogénea de tipo sólida, que es una aleación de cobre y estaño. Ahí está. La aleación de oro y plata también sería una mezcla homogénea. El latón, que es una aleación de cobre y zinc. Entonces, todos ellos son ejemplos de mezclas homogéneas. Tienen una sola fase, son monofásicas. Las heterogéneas habíamos reconocido que tienen varias fases, como por ejemplo la sangre. Ahí tienes ejemplo de mezclas heterogéneas. La leche de magnesia, el humo, la bebida gaseosa, la leche de vaca, que es un coloide, la niebla, dice, finas gotas de agua dispersas en el aire, el jugo de papaya, que es una suspensión. Tú dejas en reposo el jugo de papaya y se separa y va a quedar suspendido, una fase sólida, ¿no? Y se distinguen dos colores, ¿no es cierto? Entonces eso sería, ¿qué cosa? Una mezcla heterogénea. ¿Ya? Claro, el hormigón también es una mezcla heterogénea. También sería una mezcla heterogénea porque tiene varios componentes, ¿no? El granito es el concreto armado. Todos ellos podemos reconocer que tienen varios colores, varias fases, ¿no? Una piedra, varios colores. Entonces eso también viene siendo mezcla heterogénea. La sangre, profesor, mezcla heterogénea. Mayonesa, mezcla heterogénea, es un coloide. El aire, homogéneo. La gasolina, homogéneo. Ah. Profesor, el suero
Ah, el suero es homogéneo porque es agua con azúcar, agua y glucosa. ¿Ya? El agua de mar, homogéneo, también es agua con sal. La gelatina es heterogénea porque es un coloide. ¿Ya? La gelatina es un coloide. Correcto, así es. Muy bien. Ahí están los estados de agregación que hemos visto. Ahí tiene las características que hemos también manejado hace un momento. Los cambios de estado, ¿no? Los cambios de estado de agregación. Las transformaciones que habíamos mencionado, ¿no? Las transformaciones físicas, mira, son cambios que afectan solo el aspecto físico, como la evaporación del agua, el laminado del oro, la molienda de un mineral, disolver azúcar en agua, todos ellos son transformaciones físicas. Pero las químicas ya tienen que ver con reacciones químicas. Un cambio químico es sinónimo de reacción química. ¿Ya? Un cambio químico es sinónimo de reacción química. Por ejemplo, quemar el gas propano, la fermentación de la uva para hacer vino, la electrólisis del agua. Mira, acá yo estoy rompiendo el agua a través de energía eléctrica. La electrólisis del agua, agarro agua y lo someto a un proceso de electrólisis y voy a romper el agua. ¿Y qué va a salir del agua, profesor? Van a salir gas, moléculas de gas de hidrógeno y moléculas de gas oxígeno. Ahí estaríamos hablando de un proceso químico, una transformación química, una reacción química. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque ya dejó de ser agua, ¿no? Ya no es agua. Ahora, ¿qué cosa es? Gas hidrógeno y ¿qué más? Y gas oxígeno. ¿Te das cuenta? Entonces, los productos ya son nuevas sustancias, ¿no? En esta flechita me está indicando el antes y el después. Esto es una reacción química, una transformación química. Muy bien. Algunos detalles importantes, mira. ¿En una transformación física se forman nuevas sustancias? No, porque solo cambia la apariencia. ¿Está bien? A diferencia en una reacción química, en una transformación química, sí se forman nuevas sustancias. Cabe señalar que no se forman nuevos elementos, pero sí se forman nuevas sustancias. Con respecto a las sustancias originales, sí se ha formado nuevas sustancias. ¿Por qué, profesor? Porque en una reacción química se rompen enlaces químicos, se rompen uniones entre átomos y esos átomos se reordenan. Al reordenarse van a generar una nueva fórmula, una nueva sustancia. Ojo, en una reacción química no se forman nuevos elementos, pero sí se forman nuevas sustancias a partir de los elementos que participaron al inicio. ¿Ya? Dice, ¿cómo ocurre la transformación? Se afecta solo la apariencia, en cambio una reacción química por ruptura de enlaces. Es ruptura de los enlaces entre los átomos y formación de nuevos enlaces. A ver, ¿qué magnitud de energía implica? En una transformación física, normalmente baja, pero en una transformación química generalmente más alta que la transformación física. Sin embargo, hay un cambio, hay una transformación, hay una tercera transformación que puede experimentar la materia, que es un cambio o transformación nuclear. Y de hecho que en una transformación nuclear ya la magnitud de la energía implicada es muy, pero muy alta. Estamos hablando de procesos de fisión, de fusión nuclear, ¿no? La bomba atómica, la bomba de hidrógeno. Entonces ahí sí, por ejemplo, se pueden formar nuevos elementos. En los procesos nucleares sí se pueden formar nuevos elementos. Y la cantidad de energía que implica el proceso es muy alta. Muy bien. Las propiedades ya hemos señalado, las famosas propiedades físicas y químicas de la materia. Y nada, yo creo que hasta ahí, en esta primera parte, espero que les haya gustado la información de esta primera parte de materia. A continuación, vamos a reforzar las propiedades y vamos a trabajar la relación que existe, o vamos a reconocer, vamos a estudiar la relación que existe entre la materia y la energía. ¿De acuerdo? Continuamos entonces.
Siguiendo con el tema de materia, chicos, chicas, y hemos visto la clasificación de la materia, ¿no? Se clasifica en sustancias y mezclas. Esas sustancias pueden ser simples o compuestas y la mezcla pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ahí tienes una vista nanoscópica, mira átomos de un elemento, moléculas de un elemento, acá sigue siendo un elemento porque todos sus átomos son iguales. Esto ya sería un compuesto. Sería una sustancia pura, porque todas sus unidades estructurales son iguales, ¿no? Todas son iguales, mira. Y todos ellos son moléculas de un compuesto. ¿Y cómo sé que es un compuesto? Porque mira, acá hay átomo de color azul, átomo de color verde. Entonces se han unido elementos diferentes, ¿no? Se han unido átomos de elementos diferentes. A eso lo convierte en un compuesto. A diferencia de una mezcla, te das cuenta que sus componentes no son iguales. Acá sí, mira, todos ellos son iguales. A eso es una sustancia pura, en este caso es un compuesto. Acá ya no son iguales, mira, él no es igual a él, tiene diferentes colores. Entonces eso ya sería una mezcla, ¿ya? Muy bien. Ahí tienes, mira, las clases de mezclas. A las mezclas homogéneas se les llama soluciones, ¿no? A las mezclas homogéneas se les llama soluciones. A las mezclas heterogéneas, ahí tenemos tres casos de mezclas heterogéneas. Tenemos tres casos de mezclas heterogéneas. Este es el famoso coloide, como la mayonesa, la sangre, la gelatina, ¿no? La leche, todos ellos son coloides. Pero también otra forma de mezcla heterogénea es la suspensión, ¿no? Ahí está, mira, tengo un jugo de fruta y jugo de piña. Vemos que hay una fase que se distingue de otra, ¿no? Si una fase es, hay una suspensión, no hay una fase suspendida. Ah, esa es una suspensión, profesor. Sí, como veo dos fases, esto es una mezcla heterogénea. Ya esta es una mezcla heterogénea grotesca, ¿no? Ya se ve a simple vista su componente, ¿no? Una ensalada de fruta, una sopa de garbanzo, ¿no? Claro, ahí ya se ve muchos componentes, ¿no? A simple vista, entonces ya es algo grotesco. Eso sería un agregado. Muy bien. Bueno, ahí tiene las dimensiones, ¿no? Las soluciones, el tamaño de sus partículas es de 10 a la menos 8 centímetros. Los coloides están entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 4 centímetros. Ya las suspensiones son de 10 a la menos 4, ¿no? Este sería el tamaño, el diámetro de sus partículas, ¿no? Las dimensiones. Así es. Muy bien. Entonces tenemos el tamaño comparativo de sus partículas, dice, ¿no? Tamaño comparativo de sus partículas. Interesante ese dato. Las propiedades. Dice, todo lo que podemos observar, el universo se compone de materia o energía. A veces podemos ver la materia y sentirla, ¿no? Pero a veces relativamente no es posible. Aún si no podemos verla o sentirla, como el aire puro que nos rodea, en el laboratorio a determinada presión y temperatura podemos obtener gases, sólidos y líquidos, ¿no? La materia se caracteriza por sus propiedades físicas y químicas. Bien, y lo que te decía, ¿no? Existen propiedades extensivas o generales. Dice, las propiedades físicas son las que se identifican a la sustancia sin producir cambio. Como te decía, las propiedades físicas se evidencian sin alterar la estructura de la materia. Esa es una propiedad física. El color, el punto de ebullición, su densidad son propiedades físicas. No necesito yo hacer reaccionar, ¿no? Químicamente o alterar la estructura de la materia para evidenciar una propiedad física. ¿Ya? Ahora, acá hay una información muy importante, mirad. ¿A quiénes se le llama propiedades extensivas o generales? Se caracterizan porque ellas dependen, ¿no? Dice que son dependientes de quién? De la cantidad de materia. Ah, entonces las propiedades extensivas o generales
son aquellas que se caracterizan por ser dependientes de la cantidad de materia, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice aditivas? A que se pueden sumar. Por ejemplo, el peso, ¿no? Señora, véndame 1 kilo de pollo. No, 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 mejor 2 kilos de pollo. Ah, ya, entonces, señora, vengo a comprar 1 kilo de arroz y mejor más 2 kilos. O sea, la masa se puede sumar, el peso se puede sumar, ¿sí o no? Entonces, a eso se refiere, que estas propiedades son aditivas. Claro, estas propiedades se pueden sumar, ¿no? Por ejemplo, cuando en física te piden, determine el calor que se necesita para derretir completamente 10 gramos de hielo que se encuentra a -20 grados Celsius. Ah, primero tendrías que hallar el calor para cambiarle la temperatura y luego un calor de cambio de fase. Al final sumas la cantidad de calor y esa sería la cantidad de calor que necesitarías en total proveerle a ese hielo para que se pueda derretir totalmente. O sea, la energía, el calor, el peso, el volumen son pues propiedades extensivas y todas ellas son aditivas. ¿Ya? Ahí tienes la lista, mira, peso, masa, volumen, longitud, la energía potencial, ¿no? Depende de la cantidad de materia, pues, ¿no? La impermeabilidad, la divisibilidad, la porosidad, todos ellos son propiedades extensivas. ¿Ya? Pero así como existen propiedades extensivas, también existen propiedades intensivas. ¿Ya? Existen propiedades intensivas. Correcto. ¿Como quién? Como la densidad, ¿no? La densidad. Dice, bueno, las propiedades intensivas o específicas se caracterizan ¿por qué? Porque son independientes, señores. No dependen de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de materia. Su valor es constante, ¿ya? Dice, a ciertas condiciones en las que se efectúa la medida, ¿no? Su valor es constante a ciertas condiciones en las que se efectúa dicha medición. Ejemplo, la densidad. Por ejemplo, la densidad del agua a una temperatura de 4 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Así tenga 3 litros, 5 litros, lo que sea, la densidad, ¿ya? La densidad será una propiedad intensiva porque así tenga 2 litros, 3 litros o 5 litros de agua, la densidad del agua seguirá siendo 1 gramo por cada mililitro. No va a cambiar esa proporción. 1 gramo por cada mililitro. Ahí está. Ah, entonces la densidad, profesor, es una propiedad intensiva. Así es. Porque no depende de la cantidad de materia. Si yo tenga 20 litros de agua o 5 litros de agua, la densidad seguirá siendo 1. 1 gramo por mililitro. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Dice, además de la densidad, tienes otro, ¿no? Mira, la viscosidad, la tensión superficial, la temperatura, el punto de ebullición, el punto de fusión, el índice de refracción cuando se desvía la luz, ¿no? La dureza es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado. La tenacidad, que es la resistencia a ser roto o fragmentado. La ductibilidad, ¿qué es la ductibilidad? Es una propiedad que tienen los metales para convertirse en ¿qué? Dúctil. Se pueden convertir en hilos o alambres, ¿no? Así es. Maleabilidad, capacidad para convertirse en ¿qué? En láminas, correcto. Y así, pues tenemos entonces la elasticidad, compresibilidad, la solubilidad, la concentración, la reactividad, la actividad óptica, la energía de ionización, la electronegatividad. O sea, las propiedades químicas como la electronegatividad, ¿no? La energía de ionización, todos ellos son propiedades intensivas, o sea, no dependen de la cantidad de materia. La acidez, la basicidad, el famoso pH, el calor latente de fusión, calor latente de vaporización, que son concentraciones, o son valores que tienen una concentración, ¿no? Una proporción, mejor dicho.
Entonces, como son una proporción, no van a cambiar, es decir, van a ser constantes y finalmente serían propiedades intensivas. No dependen de la cantidad de materia. El peso fórmula, el peso molecular, el brillo, el sabor, mira, el sabor, el color, el olor, o sea, estas propiedades organolépticas son propiedades intensivas. La velocidad, el volumen específico, etcétera. Toda esta lista entonces incluye a propiedades intensivas, es decir, a propiedades que no dependen de la cantidad de material. Ya no dependen de la cantidad de materia. A ellos se les llama propiedades intensivas. Ya está. Bueno, ahí tienes, mira, las propiedades químicas. Son las propiedades, dice, las propiedades químicas están relacionadas con el proceso en el que las sustancias generan cambios en su composición al reaccionar. Como te había señalado, una propiedad química se evidencia a través de la transformación de la materia. ¿Ya? Que estamos aprovechando en reforzar la información que habíamos trabajado temprano, complementando la información inicial. Por ejemplo, la oxidabilidad, ¿no? La oxidabilidad es una propiedad química. La combustibilidad, ¿no? La inflamabilidad, la corrosibilidad, ¿no? La acidez, la toxicidad, la energía de ionización, todas ellas son propiedades químicas. Y toda propiedad química, no se olvide que es una propiedad intensiva. Bacán. Seguimos, jóvenes. Ahora veamos la relación que existe entre materia y energía. Gracias a Albert Einstein, tenemos que la materia se puede relacionar con la energía a través de esta ecuación. Habíamos señalado que existen cambios de tipo nuclear, ¿no? Como fisión, fusión nuclear. Y se sabe que en esos procesos se liberan grandes cantidades de energía. Justamente esa energía que se libera se puede determinar a través de esta ecuación. La energía, ¿a qué es igual? Al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. De esa forma se puede relacionar a la materia y la energía. En otras palabras, gracias a esta relación nos está diciendo que se puede obtener energía a partir de la cantidad de masa, a partir de cierta cantidad de masa. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Mira, la masa en el sistema internacional, tú sabes que la masa se trabaja en kilogramos. La velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8, ¿no? Esta velocidad de la luz tiene una rapidez de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la masa en kilogramos, el módulo de esta velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto me va a permitir que la energía se exprese en ¿qué? En joules. En el sistema internacional de unidades, la energía se expresa en joules. Pregunta de agraria. ¿Ya? La energía se expresa en joules, en el sistema internacional. Bueno, acá tienes los valores, ¿no? De la rapidez de la velocidad de la luz, la magnitud de la velocidad de la luz en diferentes medios. En el aire, que va a ser donde vamos a trabajar nosotros, la velocidad de la luz tiene como módulo 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. O también 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tenemos la relación. Vamos a ver cómo la aplicamos en los diferentes ejercicios. A ver, relación entre materia y energía. Dice, la energía en Joule que se produce al desintegrarse totalmente 0,2 gramos de uranio. Recuerda que para que la energía me salga en joules,
la masa en qué tiene que estar, en kilogramos. Ah, qué bacán. Entonces, para este primer ejercicio, para este primer ejemplo de aplicación de la fórmula, reconozco que me están pidiendo la energía en joules, pero para que la energía me salga en joules, ¿qué cosa debe suceder? Esta masa que está en gramos lo tengo que pasar a kilogramos. Te presento entonces ahí las claves, mira, y vamos con la solución. Ahí va. Lo primero que tendrías que hacer para un ejercicio de este tipo es recordar la formulita y recordar que la energía, para que me salga en joules, esta masa debe estar ¿en qué? En kilogramos. Sin embargo, esta masa no está en kilogramos, mira, lo tienes en gramos. Ah, fácil, profesor. Entonces, lo primero que haría, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es esta masa, esta masita que está en gramos, lo primero que tengo que hacer es pasarlo a kilogramos. Entonces, hacemos la siguiente jugada. Si el gramos está arriba, ¿dónde lo debo escribir para eliminarlo? Abajo. ¿Pero cómo lo escribo, profesor? Ah, escribe su equivalencia. Ah, yo sé que 1 kilogramo equivale ¿a cuánto? A 1000 gramos. Ah, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Y por qué hemos escrito el gramos abajo de la rayita? Para poder cancelar ¿a quién? Al gramo con gramos, ¿sí o no? Ah, bacán, profe. Entonces, a ver, repetí cuál. Yo quiero la energía en joules. Para determinar o para obtener la energía en joules, la masa debe estar ¿en qué? En kilogramos, pero esta masa me lo dan en gramos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Ah, pasarlo a kilogramos. ¿Y cómo? Si el gramos está arriba, debo escribirlo abajo. ¿Qué debo escribir abajo, profesor? La equivalencia. Arriba lo que quieres y abajo lo que vale. Arriba lo que quieres, abajo lo que vale. Arriba lo que quieres, abajo lo que vale. Como tú quieres anular el gramos, pones abajo lo que vale, ¿no? Tú sabes que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces este gramo con ese gramo se van. Ah, chévere, profe. Ahora, el 0,2 es lo mismo que decir 2 por 10 a la menos 1, ¿sí o no? Claro, porque hay una cifra decimal. Como hay una cifra decimal, este 0,2 es lo mismo que decir 2 por 10 a la ¿cuánto? Este 0,2 es 2 por 10 a la menos 1. ¿Y por qué por 10 a la menos 1? Porque hay una cifra decimal. Ah, o sea, si hubiesen dos cifras sería menos 2. Así es. Pero como solo hay una cifra decimal, sería 10 a la menos 1. Muy bien. Pero ahora ya está en qué? Kilogramos. Y abajo, ¿qué cosa teníamos? El 10 al cubo. Entonces, mi masita buscada sería ¿qué? La masa es 2. ¿Y cuánto es 10 a la menos 1 entre 10 al cubo? Este 3 positivo sube negativo. Con el menos 1 se suman y que me quedaría ¿qué cosa? 10 a la menos 4. Pero qué chévere, profe, ya lo tengo ¿en qué? En kilogramos. Ah, entonces, en estos problemas que son fáciles, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer las unidades. Para que la energía te salga en joules, ya tú sabes que la masa debe estar en kilogramos. Como no te lo dieron en kilogramos, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Ah, eso que estaba en gramos, lo primero que hicimos fue pasarlo a kilogramos. ¿Ya? Eso que estaba en gramos lo hemos pasado a kilogramos. Así es. Así que cuidado con eso. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? Chévere, entonces ya tenemos la masita que aquí, con un poquito de paciencia, ahora tú revisas el video y fácilmente estoy seguro que vas a entenderlo mucho mejor. Entonces ahí tengo la masa, ¿ya? La masa me ha salido ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces, como ya tengo la masa en kilogramos, me voy a la fórmula, pues. La fórmula dice que la energía será igual a ¿qué? A la masa, pero la masa debe estar en kilogramos, ¿sí? ¿Y cuánto es la masa? Ahí está, mira. La energía será la masa que vale 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Profesor, la velocidad de la luz yo lo conozco. Sí, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿no? Metro por segundos. Pero debo elevarlo ¿a quién? Al cuadrado. Tú sabes que mira. Este cuadrado afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces voy a tener 2 por 10 a la menos 4, lo bajo. Este 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y este 10 a la 8 al cuadrado, esto entra multiplicando. 2 por 8 acá sería ¿cuánto? 16. Qué bacán, profe. Sí.
3 al cuadrado, 9, y 10 a la 8 al cuadrado, 2 por 8, 16. Entonces agarro hábilmente, multiplico el 2 con este 9, y me va a salir ¿cuánto? 18. ¿Por cuánto? Producto de bases iguales sería 16 menos 4, sería 12. Oye, qué bacán, pero ya salió la energía ¿en qué? En joules. ¿Por qué la energía te salió en joules? Porque la masa lo has trabajado ¿en qué? En kilogramos. Esta masa que estaba en gramos lo pasaste a kilogramos. Lo has reemplazado. La velocidad de la luz ya sabemos que es 3 por 10 a la 8. Reemplazas, operas y punto para Perú. Ya salió, profesor. Sería 18 por 10 a la 12 joules. Sí. Ese es el resultado, pero no es la respuesta. Ese es el resultado, pero no es la respuesta porque la respuesta está disfrazada, mira. Ah, profe, entonces, ¿qué hago? Calma, calma, mira. Lo primero es que hemos reconocido que sale 2 por 9, 18, por 10 a la 16 menos 4, 12. La energía sale en joules. Ya tengo el resultado. Ahora tengo que ver en cuál de las claves coincide o en cuál de las claves está. Ah, entonces hago la siguiente jugada. Mira, 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 mira. Si a este resultado yo agarro y lo divido entre 10 y a la vez multiplico por 10, ¿altero en algo? No, no alteren nada, profe, porque si usted a este resultado lo divide entre 10 y a la vez multiplica por 10, no pasó nada, profe. El 10 y el 10 se va y no pasó nada. Profe, y si no pasa nada, ¿por qué lo pone? Ah, lo he puesto para lo siguiente. Mira, al 18 lo divido entre 10 y a todo lo multiplico por 10. No afectó en nada. Pero ¿cuál es la ventaja? Que 18 entre 10, ¿cuánto es 18 entre 10? 1,8. Y 10 a la 12 con el 10 a la 1, ¿cuánto es? 10 a la 13. Chévere, ahora sí eres feliz desde el fondo de tu corazón. ¿Por qué? Porque esa clave sí está. ¿Cuál sería la clave entonces para este caso? Casita. Miren, siguiente preguntita, dice, una estrella normal irradia una energía de 10 a la 46 joules durante su vida media de 10 a la 10 años. Determine la cantidad de materia que pierde cada año en kilogramos. Ah, su profe, ya me volteó mi ojo ya. Ya me volteó mi cerebro, profesor. El problemita anterior sí estaba pues sencillo. Mira, en realidad este problema que vamos a ver ahora también es sencillo, así que tómalo con calma. Solamente hay que saber leer la preguntita, interpretar un poquito y el resto es con mucho orden ir reemplazando los datos en la fórmula. ¿Ya? Así que ahí vamos. Una segunda lectura dice, una estrella normal irradia una energía de 10 a la 46 joules durante su vida media de 10 a la 10 años. La pregunta dice, determine la cantidad de materia que pierde cada año en kilogramos. Uy, profe, ¿cómo hago eso? Mira, primero lo primero. ¿Te has dado cuenta que es 10 a la 46 joules? ¿Qué es esto? Eso es la energía. Ah, entonces, a ver, profesor, empecemos. Solution. Yo sé que la energía es igual a mc cuadrado. Pero yo tengo de dato la energía, profe, 10 a la 46 joules. Ah, entonces esa energía la voy a reemplazar. Mira, esta energía, ¿cuánto vale esta energía? 10 a la 46 joules. Esto es la energía, mira, de color verde, de color verde. Color verde, color verde. Esta energía que es 10 a la 46 joules, es la energía, lo he reemplazado acá. Pero eso que lo voy a igualar a la masa, ¿por quién? Por el cuadrado de la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Opero un poquito, mira, sería 10 a la 46 igual a la masa. 3 al cuadrado es 9, 10 a la 8, 8 por 12 es 16. De esta ecuación, ¿a quién voy a hallar? A la masa, profe. Ay, ay, ay. ¿La masa cuánto sale? Si todo esto pasó a dividir, la masa sería un noveno. ¿Cuánto es 10 a la 46 entre 10 a la 16? ¿No es cierto que cuando este 10 a la 16 pasa a dividir, se restan los exponentes? Sería 46 menos 16, 30. Oh, qué chévere, profe. Ya hallé la masa, sí. ¿Y esa es la masa de quién? De la estrella, profe.
porque dice que esta energía liberada es la energía que libera una estrella. A la hora que esta estrella seguro que hace una reacción nuclear de fusión, ¿no? Como el Sol, dice que bota toda esa cantidad de energía. Ah, entonces si esa estrella libera energía, es porque esa estrella ha perdido una cierta cantidad de masa de esa estrella, se ha convertido en energía. ¿Y cuánto es la cantidad de masa que se ha convertido en toda esta cantidad de energía? Ah, gracias a la ecuación, acabo de reconocer a la masa, esta sería la masa en kilogramos, por supuesto. Esto sería la masa que se ha convertido en ¿qué? En energía. Ah, qué chévere, profe. Claro, eso es la masa de la estrella que se ha convertido en energía. Oye, pero esta masa es la masa que se ha convertido en energía, sí. Esta es la masa que se ha convertido en energía, sí. Pero esa masa que se ha convertido en energía es la masa que se ha convertido en energía durante cuánto tiempo, después de cuántos años. Ah, y dice, profe, sí, pues después de 10 a la 10 años. Ah, o sea que toda esta masa es la cantidad de masa que se ha convertido en energía, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? Después de 10 a la 10 años. Profe, ¿y para qué hace esa comparación? Porque la pregunta dice, determine la masa, ¿no? Determine la cantidad de materia que pierde cada qué? Cada año. Ah, o sea, esta masa que hallé, profesor, gracias a esta ecuación, esta es la masa de la estrella, es la masa de la estrella que se ha convertido en energía. Esa es la masa que perdió la estrella para que esa masa se convierta en energía. Sí, pero esta transformación de esta masa en energía ha durado ¿cuánto tiempo? 10 a la 10 años. Ahí dice, ¿no? Esta fue la cantidad de energía que se liberó durante su vida media de ¿cuánto? De 10 a la 10 años. La pregunta es, si toda esta masa se transforma en energía en 10 a la 10 años, o después de 10 a la 10 años, la pregunta es, ¿y cuál sería la cantidad de materia que pierde cada año? Cada año, o sea, cada un año. ¿No es cierto, jóvenes? Que de ahí, ¿qué cosa tendría que aplicar? ¿Qué aplico ahí? Aplicamos, ¿qué cosa? Reglita de 3. Aplicamos regla de 3, ¿no? Todo esto sería por 1, ¿no? Y ese resultado entre 10 a la 10. Operamos y sale 1,1 por 10 a la 19. Ya la parte matemática ya no es química, ya eso es tu matemática, pues, ¿no? Y tienes que tú comprobar que sale 1,1. ¿Cómo? Ya es chamba tuya, ¿ya? Vamos, vamos, yo sé que tú puedes. Multiplica todo esto por 1 y divídelo entre 10 a la 10. La masa sale ¿cuánto entonces? 1,1 por 10 a la 19 kilogramos. Esto sería la masa que se transforma en energía, pero ¿cada qué? Cada año. Y esa es la pregunta, pues, ¿no? Determine la cantidad de materia que pierde cada año. Cada año. Clave. ¿Hay clave o no hay clave? Claro, profe, la clave sería casita. Siguiente pregunta, chicos, chicas. Dice, determine la energía liberada en terajoules cuando 2 gramos de una sustancia radiactiva se convierte en energía. Y 1 tera vale 10 a la 12. Ya. Mira, una pregunta sencilla. Tipo admisión, tipo admisión. Así que ahí vamos. Te presento las claves. Leemos la pregunta otra vez. Dice, determine la energía. Pero ojo, la energía me dice que lo responda en terajoules. Profe, ¿cómo es eso? A ver, me piden energía liberada en terajoules. Pero yo sé que 1 tera, ¿cuánto vale 1 tera? 1 tera vale 10 a la 12. Bueno, nos calmamos, oxigenamos nuestro cerebro y ahí vamos. Primero lo primero. Sabemos que la energía es igual a ¿qué? A mc cuadrado. Pero como tú ya tienes experiencia, sabes que para que la energía en primer lugar me salga en joules,
esta masa no debe estar en gramos. Para que la energía me salga en joules, esta masa no debe estar en gramos, debe estar en kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Esa masa que está en gramos, ya tú sabes la jugada. Si el gramos está arriba, ¿dónde lo escribo para eliminarlo? Abajo. ¿Pero qué cosa escribo abajo? La equivalencia. Tú sabes que 1 kilogramo vale 1000 gramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Gramo, no, gramo con gramo se va. Entonces, ¿qué voy a tener? La masa que es 2 y este 10 al cubo positivo sube como 10 a la menos 3. Pero ya está ¿en qué? En kilogramos. ¿Y qué voy a hacerle a esta masa que ya está en kilogramos? Lo reemplazo aquí. A ver, ahí está. La masa M vale 2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahí está. La velocidad de la luz. Uy, profesor, sí, ya lo sé ya. 3 por 10 a la 8, pero todo elevado aquí al cuadrado. Operas un poquito y te das cuenta que vas a tener 2 por 10 a la menos 3, 3 al cuadrado es 9, 10 a la 8 por 2, acá es 10 a la 16. Sigues operando, sería ¿qué cosa? Mira, 2 por quién? Por el 9 que sale 18, menos 13 con el 16 positivo, ¿sale cuánto? 16 menos 3 sería 3. ¿En qué te sale la energía? En joules, o sea, en joules. Profe, no hay clave. Espérate un ratito, hijito. Esta energía te ha salido 18 por 10 a la 13 joules. Profe, ¿ese resultado es correcto? Claro. Pero este resultado correcto tengo que acomodarlo a lo que me piden. ¿Qué te piden? Terajoules, terajoules, terajoules. Pero ahorita tú has hallado la energía ¿en qué? En joules. Profe, yo tengo ya la energía en joules. ¿Qué me falta, profe? ¿Qué me falta? Mira, ahorita tenemos la energía en joules, pero tú quieres la energía en terajoules, en tera. Entonces, ¿qué hago? Fácil, profe, usted ya me enseñó ya. Como ya tengo la energía en joules, pero yo lo quiero en terajoules, ¿qué jugada hago? Pongo lo que quiero y abajo lo que vale. 1 tera, ¿cuánto vale 1 tera? 10 a la 12. Ahí está, mira, arriba pongo lo que quiero, que es el tera, y abajo lo que vale. Así era la jugada, ¿no? Pongo lo que quiero y abajo lo que vale. Pongo lo que quiero, abajo lo que vale. Acá también, mira. Pongo lo que quiero y abajo lo que vale. Pongo lo que quiero y abajo lo que vale. Entonces, 1 tera, ¿cuánto vale? 10 a la 12. Ay. Profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué profe? ¿Se puede hacer esa jugada entonces, la que usted está enseñando? Sí, pues. Pones lo que quieres y abajo lo que vale, ¿no? Y eso no altera el valor original, pero sí te permite expresar el resultado en las unidades respectivas, ¿no? Lo que tú deseas. Entonces arriba pongo lo que quiero, que es 1 tera, y abajo lo que vale, que es 10 a la 12. Entonces acá te luces, ¿cuánto es 10 a la 13 entre 10 a la 12? ¿Eso no es 10? Y ese 10 por el 18, ¿cuánto sale? 180, profe. Muy bien, excelente, very good. Pero el detalle es que esa energía ya te salió ¿en qué? En terajoules. Terajoules. ¿Hay clave? Claro que sí, la clave sería dedito. Ahí está. Continuamos. A ver. Dice, en un experimento nuclear se creó un antiprotón y se hizo colisionar con un protón, transformándose ambos completamente en energía. Ya esa pregunta de preagraria. ¿Ya? Dice, dicho valor en joules es... Ahí vamos. Incluso esa pregunta también lo he visto en las separatas de física, en el tema de física moderna. ¿Ya? Ahí vamos, mira. Primero te presento las claves. Ahí están las claves. Y te doy de dato que la masa del protón es igual a la masa del antiprotón. Y esto es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. A ver, en esa ecuación, ¿qué puedo señalar? ¿Qué reconozco en esta información? Profesor, reconozco que el protón, ¿no? El protón cuando choca con un antiprotón, mira, el protón y el antiprotón, si chocan, ¿qué pasa? Chocan y ¿qué sucede? Ellos automáticamente todo ese choque de este protón con el antiprotón, ¿qué cosas generan?
que se destruya, ¿no? Y que toda esa cantidad de materia se convierte en ¿qué? En energía. Profe, entonces el protón, cuando se choca con el antiprotón, se chocan y todas sus masas, ¿no? Y toditita sus masas, se va a convertir en ¿qué? En energía. Completamente toda su masa, tanto del protón como del antiprotón, toda la masa total de cada uno de ellos, se convierte en energía. La pregunta dice, pues, ¿no? ¿Ves? Dice, transformándose ambos completamente en energía. La pregunta, dicho valor en joules es, o sea, ¿qué cosas nos están pidiendo? Profesor, entiendo entonces que nos piden hallar la energía liberada, consecuencia de la colisión, consecuencia del choque entre el protón y el antiprotón. Así es. Profesor, pero para yo usar la fórmula de energía es igual a mc cuadrado, yo necesito saber la masa, profesor. Pero ahí te dan, pues mira, la masa del protón que se va a transformar en energía. ¿Cuánto? Si ese protón choca y todo ese protón, toda la masa de ese protón se convierte en energía, yo necesitaría saber la masa, pero ahí lo tienes, mira. ¿No es cierto que esta sería la masa en kilogramos que se va a convertir en energía o no? Claro, profe. Ya tengo la masa, profe, y esa masa la voy a reemplazar acá. La voy a reemplazar en la formulita y hallaría la energía de esa masa del protón que se ha convertido en energía. Claro, podrías hallar la energía a partir de la masa, ¿sí o no? Profe, ¿y si yo quisiera hallar la energía producida por la destrucción del antiprotón? Lo mismo, pesijito, porque los dos tienen la misma masa, ¿sí o no? ¿Verdad, no, profe? Claro. ¿Tienes la masa del protón? Sí, ahí está la masa del protón. Y con esa masa lo reemplazas aquí. Tú conoces la velocidad de la luz, la rapidez de la luz, si la conoces. ¿Tú conoces la masa del protón? Sí, lo reemplazas acá. Reemplazas el valor de la rapidez de la luz. Reemplazas y ¿a quién vas a hallar? La energía liberada, ¿por quién? Por el protón. Profe, y si yo quisiera saber también la energía liberada por el antiprotón, lo mismo pues, papá. Si también tiene su masa, agarrarías la masa, lo reemplazas aquí, reemplazas el valor de la velocidad de la luz, lo elevas al cuadrado, operas y también hallarías la energía producida por quién, por la destrucción del antiprotón, ¿sí o no? Profe, pero ¿no le parece que si los dos tienen la misma masa, los dos van a producir la misma energía, profe? Cuando yo reemplace en la fórmula, la masa del protón es este valor. Multiplico por el cuadrado de la velocidad de la luz y me va a salir energía. Y si yo quiero trabajar con el antiprotón, profe, la misma masa. Sí, tienes razón. Profe, entonces si la misma masa yo lo reemplazo acá, reemplazo el valor de la velocidad de la luz, le elevo al cuadrado, opero y me doy cuenta que me va a salir la misma energía, profe, porque ambos cuerpos tienen la misma masa. Tienes toda la razón. Excelente, me encanta cuando piensas. Profe, entonces, si yo sigo pensando, ¿qué le parece si hallo la energía de solo uno de ellos? Como sé que la energía del otro también va a ser igual, fácil, profe, hallo la energía de transformación de uno de ellos y al final lo multiplico por 2 y eso sería la energía total que se ha liberado, ¿o no? Excelente conclusión. Entonces, veamos. Utilizando la fórmula, voy a hallar la energía, por ejemplo, que se produjo por la destrucción de la masa del protón. La masa del protón vale 1,66 por 10 a la menos 27. Ahí está, esa es la masa. El cuadrado de la velocidad de la luz. Yo ya sé que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, no esa es su rapidez. Pero tengo que elevarlo aquí al cuadrado. Entonces, con un poquito de paciencia, buena onda, acá sería 1,66 por 10 a la menos 27. El 3 al cuadrado ya usted aprendió, es 9, 10 a la 8 al cuadrado, 8 por 2, 16. Ahora, a multiplicar los valores de 1,66 por el 3 al cuadrado, que es 9. Entonces 1,66 por 9, ¿cuánto sale? Ahí está, 14,9. Por 10 a la ¿cuánto sería, papá lindo? 10 a la menos 27 con 10 a la 16, ¿esto sale cuánto? 10 a la menos 11.
10 a la menos 11. Bacán. Profe, pero ese 14,9 lo puedo abreviar. Me parece, profe, que lo puedo abreviar. Lo puedo redondear, profesor. Ah, tienes razón. ¿Se puede? Yo creo que sí. A ver, veamos. Lo redondeamos. 14,9 sería 15. Ya está. Sería 15 por 10 a la ¿cuánto? Sería 15 por 10 a la menos 11 joules. Ay, ay, ay. Profe, acabo de hallar la energía que se produjo por la destrucción de un protón. Acabo de hallar la energía en joules que se ha producido por la destrucción de un protón, cuya masa era este valor, lo reemplacé, lo multipliqué por el cuadrado de la velocidad de la luz y ya tengo la energía que se obtiene por la destrucción de la masa del protón. Pero, profe, yo me he dado cuenta que la masa del antiprotón es lo mismo. Entonces, si yo reemplazo, voy a también hallar la energía. Ah, entonces, ¿qué hacemos? La energía total sería la energía que hemos hallado por la destrucción del protón multiplicado por 2, porque la energía que se obtendría por la destrucción del antiprotón, como tiene la misma masa, también sería igual. Ah, entonces de frente este valor por 2, ¿sí o no? Chévere. ¿Y cuánto sería la energía total? A ver, 2 veces 15 por 10 a la menos 11. Estamos hablando de 30 por 10 a la menos 11. Pero eso sigue disfrazado, profe. A ver, este valor de 30 por 10 a la menos 11, si yo lo divido entre 10, ¿no? O simplemente lo expreso así, mira, el 30, ¿a qué es igual? El 30 es 3 por 10, ¿sí o no? El 30 es 3 por 10, mira, de color verdecito, verdecito, verdecito. El 30 es 3 por 10. Y el 10 a la menos 11 lo he dejado igualito. ¿No es cierto, señores, que la energía buscada, ¿a qué sería igual? Sería igual finalmente a 3 por ¿cuánto? 10 a la 1 con el 10 a la menos 11 sería 10 a la... Este más 1 con el menos 11 me sale menos 10. Ahí está. ¿Hay clave, profesor? Claro que sí. La respuesta sería la E. A ver, mis queridos alumnos, aplicando lo aprendido. A ver, vamos a aterrizar toda nuestra información teórica resolviendo algunas preguntas teóricas, por supuesto. A ver, ¿cuál es la respuesta de la número 1? Y se indique verdadero o falso. Pregunta de admisión de Universidad Nacional Agraria 2007-2. A ver, vamos a ver, por ahí me dicen beso. Vamos a ver. Dice, la materia es discontinua, verdadero, ¿no? La materia es un conglomerado de partículas que pueden ser verdadero, claro. La materia se clasifica en sustancia pura y mezcla de sustancias, verdadero. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, verdadero. Muy bien. La clave de la número 1 sería beso. Muy bien, excelente. A ver, otra preguntita, a ver, por ejemplo, la sal de mesa, ¿de qué está constituida la sal de mesa? Todos manejamos la información que la sal de mesa, uno de sus componentes es el cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Ahí está. A ver, esta de aquí, la pregunta número 9. A ver, la preguntita número 9. Dice, ¿cuál es la relación incorrecta? Te cuento que el formol es una mezcla de metanal más agua, y la metanal es el HCO, o sea, la primera es verdadera. El vinagre, sí, pues, está constituido por ácido acético, el CH3COH más agua. El ácido muriático es cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Muy bien. Ah, qué bacán. Por ahí me dicen dedo. Ahí está. Correcto. El agua dura. No, pues, ¿el agua dura qué es? ¿Qué es el agua dura? El agua dura es una mezcla homogénea, por supuesto, de agua más un exceso de sales de calcio y magnesio. Eso es agua dura.
El agua dura es una mezcla homogénea de agua más un exceso de sales de calcio y magnesio. ¿Ya? Eso es el agua dura. Ah, ya, profe. Entonces, por eso la respuesta sería la D, porque me piden la incorrecta. Profesor, ¿y el peróxido de hidrógeno, este H2O2, me acuerdo que él forma algo, profesor? Sí, tienes razón. El H2O2 mezclado con agua, ¿qué cosa es? Muy bien, el H2O2 mezclado con agua, eso es el agua oxigenada, correcto. Muy bien, Claudia, excelente. El H2O2 disuelto en agua, ese es el famoso o la famosa agua oxigenada. Muy bien, chévere. A ver, otra. A ver, mira. A ver, por ejemplo, aquí la 4, esta 4 de acá. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, la número 4? Dice, establezca la correspondencia de materia, tipo de materia, ¿no? La correspondencia entre materia y tipo de materia, ¿no? ¿Y cuál es la secuencia correcta? A ver, profe, esto sería así. Ahí vamos. Mira, ahí vamos. El cloruro de sodio, ¿qué es el cloruro de sodio? Fácil, profe, el cloruro de sodio es un compuesto. Ahí está. Cloruro de sodio es un compuesto. El silicio, ¿qué es el silicio? El silicio es un elemento, ¿no? Su símbolo es Si, está en la tabla periódica. A ver, la gasolina, ¿qué sería la gasolina? La gasolina es una mezcla homogénea, es una mezcla de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Ya, entonces, a ver, el A sería con quién? El A sería con 2. El B sería con 1, ¿no es cierto? Ya está. El azúcar tiene fórmula. La sacarosa tiene fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la sacarosa? C12H22 oxígeno 11, ¿no? Ah, el azúcar, la sacarosa tiene fórmula. Y si tiene fórmula, ¿qué cosa es? Es un compuesto también, ¿sí o no? Ah, entonces el caso C sería 2 también. Y el caso D es una mezcla homogénea. Chévere, por lo tanto la respuesta a esta pregunta 4 sería, esta sería la solución, ¿no? Acá. Muy bien, sigamos entonces. A ver, otra preguntita interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de amalgama, la amalgama es una aleación, ¿ya? Es una mezcla homogénea. ¿Entre quién? Entre quién. La amalgama es una mezcla homogénea entre el mercurio, correcto. Es un metal más el mercurio. Eso es una amalgama. Por lo tanto, la respuesta aquí sería casita. Chévere. A ver la 13. Mira la 13. ¿Cuál sería la solución para la pregunta 13? Mira, pregunta de examen de admisión. Y hasta ahora se siguen repitiendo ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas se siguen repitiendo, jóvenes. Esto es una vista nanoscópica. La primera, ¿qué sería? A ver, excelente, gracias por participar. Correcto, a ver. La primera, yo podría señalar que en la primera tendríamos qué cosa. Por ejemplo, ¿esto sería qué? Esto sería definitivamente este es un compuesto, ¿no? Este es un compuesto. Ya está. Profe, pero todos son iguales, profesor, todos se repiten, mire, esta expresión, esta unidad discreta es igual, es igual, es igual, es igual. Ah, entonces todo esto viene siendo un compuesto. En cambio acá no son iguales, ¿no? Si usted se da cuenta, de pronto yo puedo decir que esto es un compuesto, ¿no? Eso sí es un compuesto,
pero, eso es un compuesto. Pero este de aquí, ¿qué cosa es? Eso es un elemento, ¿sí o no? Eso es un elemento. Esto es un elemento, esto es un compuesto. Y esto de acá, ¿qué cosa viene siendo esto de aquí? Eso también es un compuesto, porque las bolitas son de diferente tamaño, ¿no? Entonces me está haciendo mención que son átomos diferentes, ¿no? Entonces esto también sería un compuesto. Entonces, si tengo elemento, compuesto, esto ya sería, ¿qué cosa? Una mezcla. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta para esta preguntita sería, tenemos entonces en esta vista nanoscópica un compuesto, ¿no? Tenemos un compuesto y una mezcla. Muy bien. Excelente. Ya está. Listo, jóvenes. Listo. A ver, y cerramos con la 3 para ser felices todos. A ver, cerramos con la 3. ¿El agua qué cosa es? Bueno, profe, el agua, yo sé que el agua viene siendo ¿qué cosa? Un compuesto. Muy bien. Y si es un compuesto, también se podría clasificar como ¿qué? Como sustancia, correcto. Ah, entonces la respuesta es la número 3. ¿El agua qué cosa viene siendo? 1 y 4. Es decir, el agua será una sustancia, sí, es una sustancia pura, pero dentro de esa sustancia pura, el agua estaría clasificada como un compuesto. Muy bien. Clave entonces para la número 3 sería enanito. Bueno, mis queridos alumnos, espero que la clase les haya gustado. Espero que la clase les haya gustado. El tema de hoy fue materia y la intención ha sido que ustedes conozcan, fluyan, que sean felices conociendo la información del tema y sepamos aplicar de manera sencilla, práctica, directa en las preguntas respectivas. Chévere.